pero le contemos a la gente que además de todo esto que está pasando, que ya vamos a volver porque quiero que les expliquemos para que entiendan de qué se trata lo de la reforma del Ministerio Público Fiscal, algunas reformas que están tratando de impulsar en diputados, y quiero contarles también qué es lo que está haciendo nuestro bloque. Pero antes de eso, Germán, contanos también algunos programas, porque bajo la bandera de la defensa de los derechos humanos que hace este gobierno y demás, por otro lado, en la verdadera historia, van dejándonos sin los recursos necesarios que se habían creado ya desde el ministerio para poder defender esos derechos, ¿no? Entonces hay algunos programas que se han suspendido en el ministerio, que a mí me contaría y me gustaría que le contemos a la gente porque es muy importante también. Sí, efectivamente, a lo mejor uno de los más críticos y que más tristeza a mí me da en lo personal es todo lo que era el programa de asistencia a las víctimas de delito, donde se asistía a todas las víctimas, a las víctimas de violencia de género, a las víctimas de agresiones sexuales, a las víctimas de trata de personas, pero a las víctimas de todos los delitos. Y ese programa, que era un programa muy, muy importante y que además tenía funcionamiento en cada uno de los centros de acceso a justicia que hay a lo largo y ancho del país, ese programa hoy está discontinuado. Hay un observatorio que tuvo que trasladarse al Congreso para funcionar desde ahí, con María Luján Rey, con Alberto Levos, que vos conocés muy bien el caso de su hija Paulina, y lo que ha sufrido casualmente por el tema de la justicia en Tucumán. Entonces, lamentablemente, ese programa de asistencia a la víctima es uno de los tantos programas que se descontinuaron. El otro tema que es muy preocupante, que también nació en el Ministerio de Justicia y hoy es cuestionado por muchas ONGs, es la ley de acceso a la información pública, que fue una ley muy importante, que durante muchos años fue resistida por el kirchnerismo, que finalmente durante nuestro gobierno se logró aprobar como un avance para que la gente pueda acceder a la información del gobierno. Se creó una agencia de protección de datos personales y de acceso a la información pública, y al que era el director, que era una persona muy capacitada, finalmente se la corrió, y hoy numerosas ONGs están cuestionando que quien quieren poner a cargo de esa oficina es una persona sin ningún antecedente y que va en definitiva a garantizar que el gobierno siga sin compartir información pública, que es lamentablemente lo que hemos visto en este último tiempo. También se han desarticulado los programas de la Oficina Anticorrupción para prevenir la corrupción y el rol de querellante en muchos procesos penales de grandes casos de corrupción que sufrimos todos los argentinos. Se han también paralizado todo lo que tiene que ver con la construcción de cárceles. Nosotros estábamos trabajando en un montón de cárceles, habíamos logrado con Alfredo Cornejo avanzar por primera vez en la finalización de la cárcel de Cuyo, la cárcel federal de Cuyo, que inauguramos en aquel entonces el gobernador Cornejo en más de un 70% de su inauguración, con más de 700 plazas. Lo mismo se estaba haciendo en cárceles en la provincia de Buenos Aires para reemplazar la cárcel de Devoto que hay en la ciudad de Buenos Aires, que es una cárcel donde se violan sistemáticamente los derechos humanos y que debe ser cerrada. La construcción de la cárcel de Mercedes, la construcción de la cárcel de Coronda en Santa Fe, todos esos proyectos quedaron en un limbo, y la verdad que no hemos verificado avances en una cosa tan crítica, y por el contrario, lo que vimos fue la liberación masiva de presos en vez de trabajar para una mejor rehabilitación de estos presos y tener lugares más adecuados para su alojamiento. Otro programa que también se ha discontinuado tiene que ver con la mejora de la enseñanza del derecho, que era un programa que lideraba Martín Bomer, un académico muy reconocido y que estaba mejorando y trabajando con las universidades de todo el país para mejorar la enseñanza del derecho, para avanzar a sistemas de justicia más transparentes, más eficientes, más independientes, y eso también ha sido discontinuado. El expediente electrónico ha quedado en un limbo, ¿no? Que era algo de transparencia y que hoy se usa a veces y a veces no se usa, lo cual genera mucha oscuridad en la gestión pública.
Así que lamentablemente son muy buenos el programa Justicia 2020, ¿no? Que era el programa de reforma participativo del sistema de justicia que había sido reconocido por la OCDE, había sido reconocido por las Naciones Unidas, liderábamos un grupo de trabajo a nivel mundial, con ONGs de lo más prestigiosas del mundo, en defensa de los derechos de la mujer, de la defensa de los derechos de población vulnerable, y todo eso que tenía más de 60.000 participantes en toda Argentina, haciendo aportes para mejorar la justicia, todo eso quedó de lado, y hoy lo único que vemos son estas iniciativas que tratan de la colonización de la justicia y no de la mejora de la justicia.